Y así llegamos a este episodio número 12 de tu podcast Mundo Tielen. Yo estoy demasiado feliz y contento de estar acá, de reencontrarme con todos ustedes, sobre todo después de un par de semanas en las que estuve un poco ausente, debo decirlo, pero bueno, tuve muchos compromisos laborales y por esa razón no pude grabar más episodios. Pero el día de hoy vengo con muchísima energía, con muchas ganas y sobre todo con un temazo que estoy segurísimo que les va a encantar porque ustedes mismos me lo solicitaron. Este tema es sobre consejos relacionados a la gestión del talento humano. Pero como no podemos seguir perdiendo tiempo, vamos ya con este contenido. Ok, nosotros en episodios anteriores, de hecho voy a dejar por acá la etiquetica, estuvimos conversando un poquito sobre liderazgo, los distintos estilos de liderazgo, sobre todo me enfoqué en los estilos de liderazgo según la inteligencia emocional, basado en un libro de inteligencia emocional escrito por el autor Daniel Goleman, ¿sí? Pero como me pidieron realmente consejos, yo asumí que quieren que comparta parte de mis experiencias. Por eso el día de hoy quisiera abordar este tema, pero desde un punto de vista mucho más personal, ¿sí? De hecho, y va a ser la dinámica de este episodio, yo voy a ir comentando algunas experiencias laborales, sobre todo desde el momento en que pude optar por cargos de gerencia, ¿sí? Voy a ir abordando algunas de estas experiencias y voy a puntualizar qué aprendí de cada una de estas experiencias. Pero para no hacerlo tan enfocado en mí, realmente me voy a enfocar en las enseñanzas que me dejaron aquellas personas que yo considero mentores en esta área. Mis primeros jefes, mis primeros gerentes, las primeras personas, digamos, que lideraron el equipo en el que yo formé parte. Y bueno, voy a ir desglosando experiencias y testimonios y por supuesto cuál fue la moraleja o el aprendizaje puntual que obtuve de allí. La primera experiencia laboral formal, aún como estudiante universitario, trabajé en una tienda, en un centro comercial conocido acá en Barquisimeto, y tuve la oportunidad de trabajar como vendedor, pero allí laboraba una subgerente, que hasta el día de hoy seguimos siendo grandes amigos, y otro gerente que estaba, digamos, por encima, dentro del organigrama, por encima de ella. Pero voy a enfocarme en lo que aprendí de Oscari específicamente, que muchos años después tuve la oportunidad y el honor de asesorarla en su empresa. Ya ella obviamente no laboraba en esta tienda, sino que pudo invertir y constituir un modelo de negocios, también relacionado al área de tecnología. Y bueno, como 15 años después tuve la oportunidad de asesorarla, de ayudarla, de acompañarla y de verdad que para mí fue un honor porque, bueno, en un principio ella fue mi jefa, yo era súper joven, yo apenas era vendedor dentro de esta tienda y, bueno, poder ayudarla ya muchos años después como consultor, de verdad que para mí fue una experiencia muy bonita, muy, sobre todo muy enriquecedora. Pero, como les dije, no quiero hablar de mí, sino quiero hablar de estas personas quienes fueron mentores. Yo específicamente de Oscari, por aquí anoté algunos apuntes, siento que aprendí la importancia de conservar siempre la calidad humana. Para poder gestionar adecuadamente, para poder liderar el talento humano, definitivamente tenemos que conservar siempre, como decía una ex socia, el don de ser humano, que no todas las personas tienen el don de humano. Parece mentira, parece irónico, pero es así. Y yo aprendí de esta señora, en ese momento era mucho, bueno, era una muchacha prácticamente, que con calidad humana es muchísimo más fácil fidelizar al equipo de trabajo, es mucho más fácil alcanzar objetivos, es mucho más fácil alcanzar metas, es mucho más fácil empatizar también, ¿no? Eh, por supuesto, se corre siempre el riesgo de que, bueno, te puedan, como se dice acá en mi país, puedan jugar la pelota contigo, pero mientras tú sepas marcar muy bien tus límites, pues se pueden lograr muchas más cosas que cuando de repente adoptas una actitud muy distante, hasta arrogante o de repente impositiva, qué sé yo. Pero definitivamente de esta subgerente aprendí eso. Uno, que
con calidad humana, con cercanía, con empatía, se logran muchísimas cosas. Siento que otra gran lección que me dio ella en mi vida personal y por supuesto también a nivel profesional es que en toda organización se deben cumplir normas. Yo como buen estudiante universitario, un poco rebelde, adolescente todavía, bueno, en un principio de repente me costaba que si el uso del uniforme, si me explico, el horario, y ella muy sutilmente, un carácter súper agradable, con un lenguaje muy, muy empático, pero al mismo tiempo firme, me ayudó a entender la importancia de cumplir ciertas normas y políticas dentro de la organización para poder, digamos, de alguna forma destacarme como profesional y seguir creciendo, ¿no? Evolucionando. Me ayudó a entender que si yo me desempeño adecuadamente, pues eso me va a arrojar como consecuencias, pues tener mejores beneficios económicos también. Yo, de hecho, en ese primer trabajo me pude comprar mi primer carro con mucho esfuerzo y de alguna forma siento que lo logré porque vi en ella esa imagen de una mujer súper trabajadora, muy ambiciosa sobre todo y muy enfocada. Y desde ese momento siento que adopté ese estilo de trabajo, esa filosofía de trabajo. O sea, yo suelo ser muy enfocado. Si me trazo una meta, hago hasta lo imposible por alcanzarla. Y siento que definitivamente eso lo aprendí de ella y hoy por hoy puedo decir que como primer consejo para lograr gestionar adecuadamente el talento humano, pues uno, tenemos que ser muy empáticos, tenemos que conservar siempre esa calidad humana, no debemos perder la humildad, no debemos perder la sencillez para poder realmente liderar, empatizar y acercarnos a ese equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros somos gerentes, cuando nosotros aceptamos un cargo como supervisor, coordinador, alguna jefatura, lo que sea, lo primero que nos toca es aprender a delegar tareas. Y para poder delegar tareas, tenemos que entender que esta fue otra gran lección que me enseñó otro jefe. Debemos aprender que delegamos tareas más no responsabilidades. Pero para poder delegar tareas, tenemos que saber transmitir esas metas, esos objetivos. Y para poder transmitirlos y fidelizarlos y sobre todo entusiasmarlos a ese equipo de trabajo a que se alcancen esas metas, pues tienes que hacerlo, como decía en un principio, como hizo esta chica, pues de forma bien empática, bien cercana y conservando en todo momento, bajo cualquier circunstancia, la calidad humana. Ese para mí fue la primera gran enseñanza que obtuve, digamos, a nivel laboral en cuanto a gestión del talento humano. La segunda gran enseñanza la obtuve de mi padre. Yo cuando me graduó como ingeniero, la primerísima experiencia laboral, bueno, posterior a mis pasantías, porque hice mis pasantías en un consorcio en la ciudad de Valencia, luego ellos me ofrecieron trabajo, me quedé allí con ellos un par de meses, pero inmediatamente me acepté una oferta laboral en la empresa de mi papá. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que nosotros debemos aprender como profesionales, como personas también, pero especialmente como profesionales, que muchas veces yo creo que todas las personas que nos rodean terminan siendo mentores en nuestras vidas, positiva o negativamente, porque aquellas personas que de repente están a tu alrededor y tienen características, personalidades, qué sé yo, estilos con los que tú de repente no te sientas tan identificado o identificada, entonces simplemente tú dices, ah, ok, aprendo de él o de ella que yo así no quiero hacer las cosas. Entonces, bueno, de mi papá como jefe, porque él siempre marcó o supo marcar muy bien esos límites, aprendí muchas cosas. Uno, la importancia de la firmeza a la hora de tomar decisiones. Lo ambicioso, creo que eso, bueno, además de haberlo heredado probablemente, no sé si genéticamente de él, definitivamente lo heredé en ese periodo de tiempo que trabajamos juntos. La capacidad de ingenio que tenía, el creerse absolutamente todo lo que él quería que el cliente, potencial cliente, visualizara en su empresa. Eso de verdad que me parece increíble, siempre me pareció increíble. Pero, digamos que a nivel de carácter, a nivel de el trato con los trabajadores, incluso me dio muchos, entre comillas, consejos que yo más adelante dije, no, es que definitivamente
no me identifico con esta filosofía de trabajo y por eso prefiero desecharlo. Pero bueno, con él aprendí que definitivamente, o siento que reforcé lo que he aprendido con mi experiencia laboral anterior, que de forma empática, con calidad humana, se alcanzan muchas cosas más. Mi papá tenía un estilo de liderazgo dentro de la empresa muy impositiva, no grosera, pero sí con un carácter bastante irritable y aprendí que a nivel laboral es muy fácil que las personas, en lugar de que te ganes el respeto o un respeto por parte del equipo de trabajo, termines ganando como una especie de miedo por parte de los trabajadores y de verdad que eso termina siendo siempre contraproducente. Entonces, yo dije, bueno, gracias a esta experiencia, dije, definitivamente yo no quiero caer en este estilo de liderazgo. Prefiero que las personas vean en mí en todo momento esa calidad humana, ¿no? Que entiendan que yo voy a buscar crecer, pero no montándole el pie a nadie, sino que la idea es que todos crezcamos, porque en la medida que mi equipo crece, yo indirectamente también voy a crecer. Entonces, siento que cuando transmitimos esa filosofía de trabajo, la gestión del talento humano se facilita muchísimo porque se fidelizan con uno, ¿no? Entonces, bueno, siento que de esta segunda experiencia laboral definitivamente aprendí la importancia de la firmeza a la hora de tomar decisiones, la importancia de ser ambicioso, ¿sí? Y transmitirle esa ambición, porque eso es otra cosa. Muchas veces nosotros como líderes a la hora de gestionar el talento humano no logramos inyectarle esa ambición al trabajador entonces, o al colaborador. Entonces, bueno, por eso es que muchas veces, sobre todo en países en los que domina un estilo de liderazgo muy de izquierda y todo esto, bueno, es muy común que los trabajadores de repente se conformen simplemente con un 15 y un último, caigan muchas veces en ese presentismo laboral en el que, bueno, yo estoy aquí y no me interesan mucho los resultados, simplemente cumplir un horario, ¿no? Lo terrible que es esto, lo súper contraproducente que es esto para cualquier organización. Entonces yo siento que esto se puede corregir simple y llanamente cuando le inyectamos esa ambición a los trabajadores, esa necesidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo, de seguir buscando la forma de alcanzar cada vez mejores y mayores metas, ¿no? Yo creo que eso también es importantísimo y nos ayuda mucho a la hora de gestionar el talento humano. Bueno, la importancia de pensar fuera de la caja, ¿sí? Por eso hablaba sobre el ingenio, o sea, si nos limitamos simplemente a cumplir una labor, una tarea, algo específico, pues vamos a hacer uno más del montón. Ahora, si cada vez que nos corresponde hacer una tarea o cumplir con una meta o cumplir con un objetivo, buscamos la forma de hacerlo distinto, de sorprender al cliente, de generar eso, un entusiasmo en ellos, pues eso obviamente, ojo, y hago un paréntesis, cuando hablo de cliente, no solamente me refiero al cliente externo, sino principalmente al cliente interno, porque estamos hablando de gestión de talento humano. Entonces, por supuesto, cuando generamos ese entusiasmo en el cliente interno, pues, bueno, los resultados van a ir llegando casi por inercia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una de mis grandes aprendizajes en esta segunda experiencia laboral. Luego tuve la oportunidad que fue realmente la primera vez que me ofrecieron un cargo como gerente en otra empresa, que no fuese una empresa familiar, que tuve la oportunidad de trabajar en una droguería que tenía casa matriz en la ciudad de Valencia nuevamente. En esta experiencia laboral tuve otro gran mentor, el señor Igor Bello, de descendencia europea, de quien aprendí muchísimas cosas, pero creo que una de las principales enseñanzas que él me dejó fue la importancia de la puntualidad. Y les voy a contar este episodio porque me parece bien interesante. Fíjense. En una oportunidad, ellos vivían, o sea, esa pareja, los dueños de la empresa vivían viajando fuera de Venezuela. Y como les dije, la casa matriz quedaba o queda actualmente todavía, en la ciudad de Valencia, ¿no? Eso es una provincia aproximadamente a unos 180 kilómetros de la capital de Venezuela. Y como a 180 kilómetros también de la ciudad en la que yo vivo. O sea, que es como en medio. Y resulta que este señor, pues obviamente,
Bueno, la gerencia que yo tenía era una gerencia regional acá en Barquisimeto, pero él realmente, bueno, venía a esta ciudad, venía una vez cada, no sé, 6 meses, a lo sumo, algo así. Lo cierto es que en una oportunidad teníamos una reunión, él me cita en una panadería no, del oeste de mi ciudad, y me cita a una hora específica. Vamos a suponer que me citó a las 8 de la mañana. Resulta que yo tenía como, o sea, siempre pensé que ser puntual era llegar incluso unos 15, 10, no sé, minutos antes a la hora citada. Resulta que la reunión era, sí, muy temprano, 8 de la mañana, y yo hice todo para llegar, a pesar del tráfico y toda la cosa, para llegar mínimo 7:45 a esa panadería. Efectivamente, yo llego a un cuarto para las 8 a la panadería y lo veo a él sentado leyendo el periódico. Cuando me acerco, yo dije, perfecto, llegué 15 minutos antes, le voy a causar muy buena impresión. Resulta que yo, nada, me voy a sentar y en el instante en el que estoy arrimando la silla para sentarme con él baja el periódico, ¿no? Y me dice algo así como, mira, nuestra cita es a las 8 de la mañana. Si te sientas en este momento conmigo, estás interrumpiendo mi desayuno. Perro. Me dio demasiada pena, mucha vergüenza, y yo del tiro volví a acomodar la silla, me senté en la mesa de al lado, simplemente me quedé, no sé, petrificado allí observando todo, y vi cómo él terminó de tomarse su café, terminó de leerse su periódico, y a las 8 en punto ese señor dobló su periódico, sacó su agenda y se dispuso a comenzar la reunión. En ese momento yo, por supuesto, me pasé de la mesa al lado a su mesa, volví a saludarlo, a darle los buenos días y comenzó la reunión. Aunque fue una forma bien particular, siento que fue una lección de vida que hasta el día de hoy lo recuerdo, como si fuese ayer. Y tanto es así que en muchas oportunidades, en distintos talleres, cuando me corresponde hablar sobre la importancia de la puntualidad, es el ejemplo que brindo porque a mí, bueno, eso pasaría hace como 10 años, más o menos. Y créanme que lo recuerdo como si me hubiese pasado ahorita. Entonces, y aquí abro otro paréntesis. Qué importante es concientizarnos que nosotros terminamos siendo maestros de vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos que cuidar muy bien de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo obramos, porque sin darnos cuenta estamos influyendo de forma muy, muy sensible en la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor, sobre todo si tenemos un cargo en el que nos corresponde gestionar talento humano. Eso tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, ¿sí? Porque es bien importante. Ok, ¿qué otra cosita aprendí yo con el señor Igor? Bueno, aprendí primero eso, la puntualidad, la importancia de la planificación. Con él fue que concienticé la importancia de planificar. Creo que una de las primeras cosas que durante mi periodo de entrenamiento, que lo hice directamente con él y en Valencia, lo primero que aprendí fue a utilizar agenda, a planificar, a no... Obviamente siempre van a haber espacios en los que necesitamos improvisar algo, pero entendí que en la medida que planificamos adecuadamente, minimizamos las improvisaciones y definitivamente mientras menos improvisaciones hayan, pues los resultados son mucho más positivos. Bueno, eso por esa parte. También aprendí bueno, con él por primera vez tuve mucho contacto con el departamento de mercadeo, o en esta empresa, mejor dicho. Por ende, aprendí muchísimo sobre relaciones públicas, sobre venta. Entendí la importancia de que un buen gerente debía conocer todo el macroproceso, porque es una forma también de ganarte el respeto de tu equipo de trabajo. Yo recuerdo que en todos los trabajos que tuve siempre era uno de los más jóvenes, porque yo me gradué siendo muy chamo, yo me gradué de ingeniero con 23 años, entonces siempre era como que de los más chamitos, ¿no? Y de alguna forma, para mí fue un reto muy grande poder ganarme el respeto de mi equipo de trabajo, porque regularmente me tocaba liderar equipos de trabajo que eran personas mucho mayores que yo. Entonces, bueno, aprendí que eso era una muy buena estrategia, conocer muy, muy a fondo el macroproceso, que
que independientemente si me tocaba reunirme con el contador, con la gerente de mercadeo, con el gerente de ventas o con el jefe de almacén, con quien sea, yo podía hablar el mismo idioma porque entendía qué era lo que se hacía en esa unidad de trabajo. Creo yo que eso es un consejo muy valioso a la hora de gestionar el talento humano. Y por último, el tema de los indicadores de gestión para mí fue bueno, otra lección de vida que aprendí en esta experiencia laboral, definitivamente. Él me enseñó a definir indicadores de gestión para mi módulo de negocio, me ayudó a definir en qué frecuencia debía monitorearlos, bajo qué herramientas debía extraer esa data, cómo presentar adecuadamente esos indicadores. De verdad que eso para mí fue muy, muy valioso. Y bueno, creo que también esta experiencia laboral para mí terminó siendo como una super escuela porque coincidió con el periodo en el que estaba estudiando mi primera maestría. Entonces, que era una maestría en gerencia industrial. Entonces, por supuesto, yo todo lo que iba aprendiendo en clases y con todos estos profesionales que también tenían mucha más edad y experiencia que yo, incluyendo profesores y alumnos, todo lo que iba aprendiendo con ellos trataba de irlo replicando en mi trabajo y por supuesto esto, bueno, terminó siendo supremamente aleccionador para mí. Entonces, bueno, por eso esta experiencia en específico fue una gran, gran escuela. Y luego de esta experiencia tuve la oportunidad de trabajar como gerente de operaciones de un grupo de clínicas grandísimo, importantísimo de mi país y trabajé de la mano con otra, bueno, una mujer supremamente inteligente, una persona a quien sigo admirando muchísimo, la señora Dayana. Y con ella aprendí muchas cosas, aprendí muchísimas, muchísimas cosas, pero creo yo que una de las lecciones más importantes que aprendí con ella era que uno puede ser muy dulce, muy, de repente muy empático, muy, mm, no necesariamente simpático, pero sí al menos empático con tu equipo, pero eso no implica que la gente va a jugar la pelota contigo. O sea, que ella, a pesar de que tenía una personalidad bastante agradable, cuando tomaba una decisión, esa decisión era firme, o sea, y a esa señora la respetaba absolutamente todo el mundo en ese grupo de clínicas. De verdad que, bueno, a mí siempre me pareció admirable esa cualidad que tiene ella. De hecho, la primera vez que me tocó votar miembros de mi equipo de trabajo fue con ella y fue una tarea que ella me dio. Yo creo que tenía como mes y medio dentro de mi equipo de trabajo por distintas razones que no voy a ahondar acá en este podcast, pero entendí que para mí, por ejemplo, hubiese sido más sencillo. No, bueno, vamos a decirle a la gerente de recursos humanos que liquide a esta gente. Pero ella me lo dio como una tarea personal y allí yo entendí, en un principio lo vi como que, concha, pero qué necesidad. Y después que lo hice, entendí que esa lección también era muy importante para mí como gerente, como líder, como empresario, como emprendedor, como todo. Porque van a haber momentos en los que te ves en la necesidad de tomar decisiones sensibles para el equipo de trabajo. Entonces, eh, creo yo que como consejo final para poder gestionar el talento humano es eso, es ser firme, es entender que puedes ser empático, pero al mismo tiempo, o sea, puedes manejarte con mano izquierda para muchas cosas, pero para otras, mano derecha y firme. Definitivamente entendí con ella también que a pesar de que muchas veces nos corresponda a los líderes tomar decisiones bien sensibles, bien incluso hasta delicadas, hay formas elegantes de salir de esas situaciones porque el mundo da muchas vueltas y uno no sabe en qué momento te puedas topar nuevamente con esas personas. Entonces siempre cuidar de las formas. Creo que fue una gran lección que adquirí trabajando con esta señora. Bueno, ya luego de eso me independicé y comencé a constituir modelos de negocio ya de forma independiente y por supuesto cada uno de estos modelos de negocio han sido súper aleccionadores para mí, pero para no hacer el video tan largo en otro episodio les prometo que voy a compartirles algunos de esos tips y consejos que he adquirido ya como emprendedor, como microempresario y con miras a ser empresario en cada una de estos modelos de negocio que he podido ir constituyendo a lo largo del tiempo. Y bueno, luego de haber conversado sobre todos estos aprendizajes que obtuve gracias a estos grandes mentores en mi vida laboral
y de los cuales puedo extraerle todos estos consejos para poder gestionar el talento humano. Luego de puntualizar cada uno de estos consejos, pues no puedo despedirme sin antes pedirles, como dice Led Varela, pedirles de rodilla, por favor, que se suscriban a mi canal, que compartan el video, que me comenten por acá abajito qué les parece con respecto a estos tips, pero sobre todo cuáles son los temas que quieren que abordemos en episodios futuros. Y bueno, si estás viendo esto desde tu tabla, desde tu vehículo, desde tu televisor, detente un segundito nada más, te vas a tu celular, que es mucho más sencillo, y le das al botoncito suscribir y activas la campanita para que te enteres de cada uno de los martes que estamos publicando episodios nuevos. No puedo culminar este episodio sin antes agradecer a mis primeros patrocinantes, por supuestísimo, Vida Ozono, la primera clínica de medicina regenerativa. Por supuesto, voy a dejar el enlace y los contactos por acá para que puedan pedir cualquier tipo de consulta de las muchas especialidades que tienen allí. Y por supuesto, la especialidad mayor, todos los tratamientos relacionados a ozonoterapia, la primera clínica de medicina regenerativa de Venezuela, Vida Ozono. Y por supuesto, Tu Talento CA, la primera consultora especializada en formación del talento humano y en desarrollo de manuales de procedimiento. Voy a dejar, por supuesto, también por acá los contactos para que, bueno, puedan solicitar cualquier tipo de presupuesto, asesoría, lo que sea, consultoría o apoyo para sus empresas. Este episodio llegó hasta acá. Yo de verdad que me disfruté muchísimo haciendo este recorrido mental por cada una de estas experiencias laborales. Espero que ustedes puedan adquirir, personalizar también cada uno de estos consejos e implementarlos, ¿sí? Y como consejo final voy a decir algo que creo que sería como que el resumen de todo lo que he conversado hasta acá. Definitivamente creo que para ser un buen gerente y para poder gestionar el talento humano, tenemos que ser buenas personas. Tenemos que ser buenas personas, porque tú puedes tener un currículum arrechísimo, puedes tener una formación académica impresionante, pero si eres una mierdita de persona, créeme que va a ser muy difícil que tu equipo de trabajo se fidelice contigo. Sobre todo entendiendo que los resultados de un gerente no son los resultados de las tareas que puede hacer, no. Los resultados de un buen gerente son la sumatoria de los resultados de cada uno de los miembros del equipo a quien lidera. Entonces, para poder obtener buenos resultados de cada uno de ellos, tienes que ser buena persona para que esa gente se fidelice contigo, empatice con tu estilo de trabajo, con tu filosofía de trabajo. Y como dije hace un ratico, recuerda siempre que nosotros vamos a ser unos maestros en la vida de muchas personas, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces tenemos que cuidar las formas. No se pierdan, muchachos, prometo no volver a perderme tanto. Y recuerden que cada 15 días estamos publicando episodios nuevos. Un martes sí, un martes no, estamos publicando episodios nuevos de este podcast Mundo Tiene.